Nosotros somos el equipo 2. El primer tema está compuesto por el olvido de las víctimas. La víctima del delito ha sufrido durante demasiados años un celular y deliberado abandono, tanto por el sistema jurídico penal como por la criminología en general. Están más interesados por el hecho delictivo y la justa retribución al responsable del mismo. Nadie parece querer identificarse con el perpetrador, con el perdedor, con la víctima que soporta los efectos del crimen, además de la insensibilidad del sistema legal, el rechazo, la insolidaridad de la comunidad y la indiferencia de los poderes públicos. Siguiente. El sujeto antisocial es naturalmente temido por la colectividad. Es el pánico que se siente las ovejas hacia el lobo. Pero ¿quién teme a un cordero? ¿Es la víctima propiciatoria? Es manso, no es el peligroso. Los crímenes pasan a la historia en tanto que las víctimas caen en el olvido. La figura del criminal parece haber sido la que ha despertado un mayor interés, tanto por parte de la criminología como parte de la ciencia penal, polarizándose la explicación del comportamiento delictivo en torno a la figura del infractor. Siguiente, por favor. El derecho penal tradicional no se ocupa de las víctimas. En un supuesto de homicidio, la opinión pública exige la reacción jurídico-penal, pero la víctima no plantea problema alguno. Basta con enterrarla. De ser un personaje importante, un factor importante, en la respuesta penal pasa a desarrollar un rol accesorio, limitado a ser un testigo del fiscal, figura que progresivamente asume la función de la víctima, a su eventual negativa a cooperar con el sistema. Siguiente, por favor. A la hora de abordar el hecho delictivo, se ha ido ampliando dando lugar a explicaciones mucho más integradoras, en las que se tiene en cuenta tanto la situación delictiva en sí misma como los actores principales. Esto es, el delincuente y la víctima, además de otros posibles actores secundarios o espectadores. Desde esta nueva perspectiva, la víctima toma protagonismo, se sube al escenario y abandona el papel neutro y pasivo al que había sido relajada. Desde una posición mucho más activa, es capaz de modelar la conducta del infractor y el delito mismo, llegando a poder contribuir a su propio proceso de victimización. Teorías situacionales del delito. Los modelos situacionales del delito, también denominadas de la oportunidad que ofrece en que la víctima tiene cabida como un actor más en la escena, como único factor explicativo del delito. En la conducta del infractor consideran que este resultado de las variables situacionales y de la interacción de la víctima y el ofensor en un lugar y momento dado. Se hace hincapié en que el delito no es un fenómeno unitario y para poder entenderlo se interesa conocer aspectos como el entorno de las potenciales víctimas. Se asume que la actividad criminal es el resultado de la elección racional de los sujetos, así como de la oportunidad de poseer. Perspectivas de la elección racional. Cornish y Clark. En 1983, aspectos racionales y adaptativos del delincuente más que en su posible patología. El delito que se considera como el resultado de la elección racional de los sujetos. Se puede encontrar factores de tipo psicológico, social o vital del individuo. Pero ciertos individuos poseen una mentalidad criminal porque determinadas situaciones ilegales pueden beneficiarla y tengan que asumir el riesgo de ser capturados. Algunas de las críticas
vertida sobre este modelo ha sido la absoluta racionalidad a la hora de explicar la conducta delictiva. De hecho, muchos de los delincuentes son capturados y encarcelados, por lo que no parece que calculen de forma acertada los beneficios y costos de su comportamiento. La presencia de delincuentes motivados y los delincuentes deben de haber aprendido habilidades y propios para delinquir. De este modo es más probable que los victimicen ante blancos y en ciencia de vigilancia y eficacia. Teorías de las actividades rutinarias. Cohen y Felson en 1979 menciona que la delincuencia no ha disminuido, sino que ha ido en aumento, y se postula que se han producido cambios en las actividades rutinarias de la vida diaria, que tiene que ver con el movimiento de las personas y las propiedades. Si bien que sería el dinero, objeto y transacciones continuas, ingresos y reintegros, movimiento de propiedades visibles como coches y artículos de consumo, por lo que la sociedad se ha convertido en un escaparate, de modo que cada vez existen más objetos y más oportunidades para delinquir. Los autores constatan que los cambios estructurales propios de la vida moderna y las actividades rutinarias de las personas derivadas de ellas aumentan la criminalidad, ya que han propiciado las posibilidades para delinquir. Los sujetos con bajo autocontrol no han demorado la gratificación y dirigen su conducta a la obtención de recompensas inmediatas, de fácil acceso, y adaptan un estilo arriesgado sin considerar las consecuencias de su conducta propia de un modo de vida delictivo. Teoría general de la delincuencia o del autocontrol. Hirschis y Gottfredson en 1990 menciona que estos autores consideran fundamentalmente diferencia entre acciones delictivas, delito como una acción, y sujetos con tendencia a delinquir. Afirman que las tasas de la delincuencia de una sociedad pueden variar dependiendo de las oportunidades delictivas, a pesar de que el número de individuos con predisposición delictiva no varía. La distinción entre criminalidad como tendencia y delito como la acción explicatoria, porque personas con bajo autocontrol pueden no delinquir si han sido adecuados o carecen de oportunidades para hacerlo, y por qué individuos con un elevado autocontrol pueden cometer actos delictivos si poseen reiteradamente a la oportunidad de hacerlo. La teoría integradora de Farrington de 1994 y 1996. En esta teoría se menciona que hay tres tipos de factores: el nivel de deseo de bienes materiales y de prestigio social, sus deseos de estimulación, el nivel de frustración, de estrés o de posible consumo de alcohol. El segundo sería el sujeto, como resultado de su falta de habilidades lícitas, emplea métodos ilícitos para el logro de sus objetivos. Y por último, de la falta de inhibiciones que le alejan de las actividades ilícitas, resultado principalmente de la ineficacia parental al efectuar una conducta de supervisión del comportamiento del sujeto. Teoría del patrón delictivo, Breakdown y no sé quién, 1994. Teoría sobre el ambiente físico y la motivación del delincuente. Plantea tres condiciones necesarias para que se produzca el delito: presencia de un delincuente motivado, actividades rutinarias que realiza el delincuente y potencia. Su vida diaria le ofrece oportunidades para que el delito y le enseña modos de llevar a cabo, y un suceso desencadenante. ¿Estas quién las puso? ¿Vas, Alondra? Estrategias preventivas. Prevención se define como la acción social dirigida a la mejora de la calidad de vida mediante acciones tendentes a que un determinado problema no aparezca o atenúe sus efectos. Cada elemento contiene una serie de variables que pueden tener incidencia en la producción del delito.
No se puede decirse que haya un elemento o una variable determinante, y si lo hubiera o fuese conocida, evidentemente la solución al problema. ¿Le cambias, por favor? Las teorías del delito, como hemos visto, hacen hincapié en la situación delictiva misma. Por tanto, de cara a la prevención, las estrategias que plantean se concentran en los factores y circunstancias próximas a la decisión de delinquir. ¿Le cambias? Prevención situacional medioambiental. Estos planteamientos proponen intervenir sobre las situaciones y sobre las oportunidades de los delincuentes, obstaculizando a través de la modificación del ambiente físico y social la comisión de los actos delictivos. ¿Me cambias, por favor? Aquellas que persiguen incrementar el esfuerzo necesario para cometer el acto delictivo, endurecimiento de objetivos, que en esta puede ser, es un tipo de estrategia que se incluye en la interposición de barreras físicas para proteger los bienes, como por ejemplo puerta blindada y cerraduras. El control de acceso a través de porteros o recepcionistas, control de facilitadores que agravan la delincuencia, como por ejemplo las armas de fuego. 2, aquellas dirigidas a incrementar el riesgo y que consienten básicamente en elementos que aumentan la posibilidad de detención, como el control de entradas y salidas. Podría decirse que las alarmas prendan. Vigilancia formal por parte de la policía y guardias de seguridad. Vigilancia por empleados de los comercios y vigilancia natural o disposición de los ciudadanos, que es intervenir o avisar a una situación ante una situación sospechosa. ¿Me cambias, por favor? Estrategias como objeto de reducir la ganancia y que hagan de la delincuencia un negocio poco rentable. Desplazamiento del objetivo, como evitar que la caja del comercio contenga dinero por la noche. Identificación de la propiedad con marcas, chips para complicar su venta posterior. Reducir la tentación eliminando blancos fáciles y visibles. Impedir el uso como las carátulas extraíbles de los radiocassettes o los sistemas de inmovilización de coches robados. ¿Le cambias? Newman propone inhibir el delito creando la expresión física de un tejido social que se defienda a sí mismo, infundiendo un sentido de comunidad que autorresponsabilice a los residentes en la defensa de su hábitat frente al delito. Propuso que los delitos principalmente tienen un lugar en aquellas áreas en las que las actividades delictivas son fáciles observables. ¿Me cambias? El espacio definible que propone el autor está compuesto por 4 elementos. Uno es comportamiento territorial o compromiso y habilidad de los residentes de una área concreta para defenderla. Vigilancia natural. Esto es diseñar un área que permita a los vecinos observar sus actividades diarias y la de posibles extraños con intención de llevar a cabo actividades delictivas. Imagen, es decir, construir un vecindario que parezca invulnerable al delito. 4. Medio, ubicación de la comunidad
en un área mayor con bajo número de delitos y alta vigilancia. ¿Qué cambias? Prevención situacional comunitaria. La prevención comunitaria del delito significa un papel activo en la propia colectividad. La lucha contra el delito se ve potenciada a través de una actividad práctica y participativa en los proyectos tendentes a reducir la posibilidad de que ocurra. El objetivo de estos acercamientos no es otro que potenciar y fortalecer a la comunidad para reducir las oportunidades para el delito. ¿Y cambias? Con objeto de motivar a la participación y la organización y reducir así la ocurrencia de delitos, existen diversas acciones preventivas en este sentido, como las patrullas, los sistemas de información a la policía, los programas de seguridad ciudadana domiciliaria, el marcado de objetos o los programas de vigilancia en el vecindario, intercambiar advertencias y consejos sobre la prevención y planificar la vigilancia en el vecindario o actividades para comunicarlo a la policía. ¿Le cambias? No obstante, hay que tener cuidado con este tipo de programas, ya que hay datos que ponen de manifiesto que fomentar el intercambio de información sobre el delito y su conocimiento puedan generar cierta preocupación que incremente el miedo al delito y, en definitiva, como veremos, el delito mismo. Miedo al delito. Se muestra que quienes más temen al delito no son generalmente las personas más victimizadas, ni los individuos a los que la sociedad más teme son los que más delinquen, ni tampoco estadísticamente más previsibles los delitos que suscitan más alarma. Debido a esta paradoja, es importante objeto de estudio para la criminología por sus implicaciones tanto a nivel personal como político, y es que se ha llegado a hablar de personas victimadas tan solo por el miedo de llegar a serlo. Siguiente. Aquí se muestra a qué punto la inseguridad ciudadana es un problema y qué tanto preocupa en este caso de la lectura a los españoles, siguiendo este barómetro que es del Centro de Investigación Sociológicas. Vemos que lo que más le importa es el paro, es decir, el desempleo. En segundo lugar, las drogas. Y se observa que la inseguridad ciudadana está en tercer lugar. Siguiente, por favor. Probablemente los medios de comunicación tengan mucho que ver en esto, ya que se constituyen como un importante difusor de noticias sobre el delito. Los primeros estudios sobre el miedo al delito se centraron en una descripción tipológica acerca de quienes lo sufren, así como en investigar hipótesis relacionadas con el traumatismo de la experiencia frente al delito. Es por eso que parece ser que muchos forman su opinión sobre la delincuencia en base a los reportajes, los medios de comunicación, reportajes que más prestan atención a los delitos violentos y graves, y normalmente en una línea alarmista. Siguiente, por favor. La investigación sobre el tema se puede clasificar en dos tipos de variables implicados en este fenómeno. Por un lado, los denominados niveles de vecindario, que se relaciona con cuestiones referidas a las dinámicas psicosociales del área de residencia del individuo. Y la otra es el nivel situacional, que esta nos conduce al fenómeno denominado paradoja del miedo, que viene a decirnos que los lugares que las personas pueden llegar a percibir como peligrosos no coinciden en general con los lugares en los que se producen las actividades delictivas, y que la consideración de un lugar como peligroso va a depender del punto de vista del sujeto y de una serie de características ambientales que tipifican estos lugares. Siguiente. Siguiente, por favor.
Características de los lugares considerados peligrosos. Como primer punto tenemos los signos de deterioro ambiental en el espacio, que aquí el individuo puede interpretar el delito como una huella de la actividad marginal. Luego otro punto son los rasgos de misterio, que estos se entienden como la existencia de elementos o facetas ambientales que ocultan parte de la información total que el lugar puede ofrecer. Y la nocturnidad, que esta se asocia a ciertas actividades socialmente rechazadas, que se relaciona con el rasgo de misterio, ya que está en un lugar con poca visibilidad. El miedo al delito, por tanto, puede suscitarse tanto por indicios del ambiente físico como por la percepción y construcción que los sujetos hacen de la situación. Sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Decir una conclusión o algo? ¿No? Bueno. No. Bueno, yo voy a mencionar en conclusión que pues estos autores no descartan que tras una serie de experiencias fallidas con el empleo haga que el delincuente adopte un patrón distinto al comportamiento. Por decir, afirman que el delito no es consecuencia automática de esta falta de autocontrol. ¿Alguien más? Sí, yo. A modo de conclusión, que dentro de la victimización, que hicieron un listado los máximos exponentes de esta materia, que la víctima puede también ser puede ser la autora también en parte del delito, puede estar confabulada o simplemente puede ser una persona pasiva que puede estar grave emocionalmente porque ya no podría dejar a la persona. Y todo esto, estos nuevos conceptos que idealizaron ellos, son producto de una falta de leyes que procuraran a las víctimas. Esos nuevos conceptos se basan por la parte jurídica y por la parte penal. Sería todo. También los actores. Bueno, y para concluir, nos podemos dar cuenta que hay que tener cuidado con este tipo de programas de prevención, ya que hay datos que ponen de manifiesto que fomentar el intercambio de información sobre el delito y su conocimiento, pues puede generar cierta preocupación. Esta preocupación incrementa el miedo al delito y definitivamente el delito mismo. El conocimiento de estas actividades delictivas son a través de conversaciones sobre los delitos recientes que se conocen entre la sociedad y que se van vinculando con las personas que sufren de esta misma situación de inseguridad. Y ya por último, los autores hablan que también se puede prevenir en la sociedad y en la comunidad, no solo por parte del gobierno, sino también la propia comunidad. Y sería todo. Gracias.